Existen dos tipos de voltajes en los circuitos: voltajes medibles, esto es, directamente los vamos a medir con el voltímetro. Existen voltajes medibles con el voltímetro, y también vamos a tener voltajes que debemos calcular. Medición de voltajes. Vamos a ver cómo se realiza la medición de voltajes en un circuito. Recordemos que, como dijimos anteriormente, siempre vamos a conectar el negativo del voltímetro o el común del voltímetro, el terminal llamado COM, o el terminal marcado con el símbolo de referencia, o COM, o nodo menos del voltímetro, ¿sí? El nodo menos del voltímetro, de tal manera que este nodo queda conectado en el nodo de referencia. Si este nodo está indicado en el diagrama del circuito o en el circuito propiamente, lo conectamos ahí donde está indicado. Y si no hay ningún nodo indicado, nosotros mismos vamos a indicar que hicimos la conexión en ese punto, en un esquema que nosotros utilizaríamos para hacer las anotaciones de los voltajes que vamos a medir. Esto es muy importante porque nos va a facilitar los cálculos que podríamos hacer en el circuito si fuera necesario, o simplemente nos va a permitir explicar o comprender cómo funciona el circuito. Una vez hecho esto, cuando ya estamos seguros de que conectamos el voltímetro de esta forma, entonces procedemos a medir los voltajes. En este circuito tenemos tres nodos: el nodo de referencia o de 0 voltios, voy a remarcarlo con negro ahora, con color negro. Este sería el nodo de referencia, todo eso, ¿verdad? Este es el nodo de referencia, ¿sí? Nodo de referencia. Referencia significa que aquí conectamos el negativo del voltímetro. Una vez hecho esto, vamos a medir con el otro nodo del voltímetro, conectándolo de tal manera que siempre vamos a conectar ese nodo, que sería el nodo más. En este nodo, si ponemos el voltímetro con el menos en el nodo de referencia y el más en el nodo 1, en este caso, vamos a medir entonces el voltaje en el nodo 1, vamos a llamarlo V1, que sería en cualquier parte que corresponda físicamente a este nodo. Cualquier parte metálica que esté en contacto con el nodo más de la pila o con este nodo de la resistencia. Aquí tenemos una resistencia R1, voy a llamarle a esta otra R2. Vamos a medir entonces el voltaje V1. Conectamos el voltímetro y vamos a medir V1 y vamos a anotar el voltaje que nos indica el voltímetro. Aquí dice 12 voltios, dice más o menos 12 voltios. Eso indica que el voltaje de la pila o de la fuente que estamos usando ahí es de 12 voltios. Eso es una medición con un voltímetro, vamos a decir un voltímetro teórico o un voltímetro que se usó anteriormente para medir ese voltaje, daba aquí más o menos 12 voltios. Eso es lo que indica el más y el menos en este caso. Un voltímetro con el más aquí, el menos aquí, va a marcar una lectura. Vamos a tener una lectura de 12 voltios. Es probable que cuando nosotros hagamos la medición, este voltaje V1 va a estar cercano a esos 12 voltios. Podría tener 12.5, 11.5, etcétera. Sería el voltaje que realmente tiene el circuito.
Para medir el voltaje en el nodo 2, ¿sí? Tenemos un nodo 2, voy a remarcarlo aquí, a resaltarlo, este es el nodo 2, todo esto, ¿verdad? Conectamos el positivo del voltímetro aquí y el negativo del voltímetro aquí, y vamos a medir con esto. Este es un voltímetro midiendo el voltaje más menos V2, sería el voltaje que va a existir entre los nodos de esta resistencia, dije R2. El voltaje en el nodo 2 respecto a 0 voltios, tendríamos un voltaje V2 que vamos a tener ahí alguna lectura cualquiera. Si las dos resistencias son iguales, por ejemplo, es probable que V2 sea igual a la mitad del voltaje V1. Voy a repasar esto. Entonces, llegamos a medir el voltaje. Conectamos el negativo del voltímetro en el nodo 0, en cualquier parte que corresponda al nodo de 0 voltios o al nodo de referencia. Y con el nodo positivo del voltímetro lo colocamos en el nodo 1 y medimos el voltaje que hay ahí, marcamos ese voltaje como voltaje V1. Conectamos el positivo del voltímetro en el nodo 2 y marcamos el voltaje V2, o anotamos la lectura que nos da el voltímetro cuando medimos el voltaje V2.